Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 de Marx, por Herbert Marcuse. 2. Nuevas fuentes para la interpretación de los fundamentos del materialismo histórico. 1. En la sociedad capitalista, el trabajo no produce solamente mercancías, bienes que se pueden adquirir libremente en el mercado. Este se reproduce a sí mismo y produce al obrero como mercancía. El obrero llega a ser una mercancía tanto más vil cuanto más mercancías crea. El obrero pierde no solamente el producto de su propio trabajo, pues crea objetos que le son extraños, para hombres que le son extraños. Con la división y la técnica crecientes del trabajo, no es solamente rebajado intelectual y físicamente al rango de máquina y de hombre, transformado en una actividad abstracta y en un vientre. El obrero es igualmente obligado a venderse él mismo y a vender su cualidad de hombre. Él mismo debe hacerse mercancía, para estar simplemente en capacidad de subsistir como sujeto físico. Así, en lugar de ser una manifestación del hombre, el trabajo ha llegado a ser una alienación. En lugar de ser una plena y pura realización del hombre, conduce a una pérdida de la realidad completa. El trabajo se revela como una privación de realidad, hasta el punto en que el obrero pierde su realidad hasta morir de hambre. Se ve que esta sola descripción del hecho económico del trabajo alienado rompe con la descripción puramente económica. La situación económica del trabajo es puesta en conexión con la existencia del obrero. Por encima de la esfera de las relaciones económicas, la desposesión y la alienación del trabajo atañen a la esencia y la realidad del hombre, en tanto que hombre. Y esta es la razón por la cual, a la pérdida del objeto del trabajo, puede dársele una importancia tan central. Marx lo dice con toda claridad, cuando explica que esta es la expresión de un estado de cosas muy general. Este hecho no expresa cosa distinta de esta. El objeto que el trabajo produce, su producto, se le opone como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado, concretizado en un objeto. Es la objetivación del trabajo. Y Marx agrega, todas estas consecuencias de la economía capitalista se encuentran en esta determinación. El obrero está con respecto al producto de su trabajo en la misma relación que con respecto a un objeto extraño. Es, pues, sobre una relación determinada del hombre, en tanto que obrero, con el objeto de su trabajo, como se funda el hecho económico de la alienación y de la reificación. En Marx, el trabajo alienado debe ser comprendido en el sentido de esta relación del hombre con el objeto, y no simplemente como una situación económica. La alienación del obrero en su producto significa no solamente que su trabajo llega a ser un objeto, una existencia exterior, sino que su trabajo existe fuera de él, independientemente de él, extraño a él y llega a ser un poder autónomo frente a él. Que la vida que él ha prestado al objeto se lo pone como algo hostil y extraño. Y aparecerá enseguida que el hecho económico de la propiedad privada tiene también su raíz en el fenómeno del trabajo alienado, comprendido como comportamiento del hombre. La propiedad privada es pues el producto, el resultado, la consecuencia necesaria del trabajo alienado, de la relación exterior del obrero con la naturaleza y consigo mismo. Aquí parece darse una inversión asombrosamente idealista del estado de cosas real. Un hecho económico es considerado como fundado sobre un concepto universal, sobre la relación del hombre al objeto. La propiedad privada resulta, pues, del análisis del concepto de trabajo alienado. Escribe Marx, y no como se podría creerlo, Hegel. En esta aparente inversión se expresa, en principio, uno de los descubrimientos capitales de la teoría marxista. Esta hace emerger el hecho económico del seno de los factores humanos, lo capta como una acción y no como una cosa, aprende las situaciones rígidas y su racionalidad de hecho, ajena al poder del hombre, dentro del movimiento de su evolución histórica,
movimiento del que la economía política los había arrancado para convertirlos en realidades fijas. Por ejemplo, la introducción en forma de programa a la nueva posición del problema. No nos extenderemos aquí sobre la importancia revolucionaria de este método y proseguiremos el análisis comenzado. Si la noción de trabajo alienado incluye una cierta relación del hombre con el objeto y consigo mismo, como lo veremos todavía, la noción de trabajo debe igualmente incluir una tal relación humana y no un simple estado económico. Si la alienación del trabajo equivale a una pérdida total de la realidad y a una alienación completa de la esencia humana, el trabajo mismo debe ser concebido como la manifestación y la realización propias de esta esencia. Esto significa que el trabajo es puesto como una categoría filosófica, porque la enunciación y la elaboración de los conceptos que conciernen al ser y la esencia del hombre son la ocupación de la filosofía y no de una ciencia particular. Nos estamos, pues, moviendo en el plano de las cuestiones que tienen relación con el ser y la esencia del hombre, en el plano de las cuestiones ontológicas. El trabajo, así como las determinaciones que se relacionan con él, serían categorías ontológicas. A pesar de esto que acabamos de decir, nosotros tendríamos escrúpulo de recurrir al estropeado término de ontología para hablar de la teoría marxista, si Marx mismo no lo empleara en los manuscritos. No es más que por mediación de la propiedad privada, escribe él, que la esencia ontológica de la pasión humana alcanza su totalidad y su humanidad, y afirma que los sentimientos, las pasiones, etc. del hombre no son solamente determinaciones antropológicas, sino verdaderamente afirmaciones ontológicas esenciales, naturales. Marx mismo revela de ese modo que una ontología del hombre hace irrupción en su crítica de la economía política, y nosotros estamos autorizados a buscar en esta dirección el terreno de esta crítica, o a considerar por lo menos la noción fundamental de trabajo dentro de las directrices de una tal ontología. En Marx, las determinaciones positivas del trabajo son formuladas casi todas en conceptos que se oponen a los del trabajo alienado. Pero sin embargo, el carácter ontológico de este concepto se expresa aquí claramente. Citaremos tres formulaciones escogidas entre las más importantes. El trabajo es el devenir para sí del hombre dentro de la alienación o en cuanto hombre alienado. Es el acto de engendramiento o de objetivación del hombre por sí mismo. La actividad vital, la vida productiva. Aún en el caso de que ellas no se dieran en el contexto de una discusión del pensamiento hegeliano, estas tres formulaciones de Marx se referirían al concepto ontológico de trabajo, tal como se encuentra en Hegel. De hecho, la noción fundamental de la crítica marxista, aquella del trabajo alienado, nace de la discusión de la categoría hegeliana de objetivación, tal como es desarrollada por primera vez en la fenomenología del espíritu, a propósito de la noción de trabajo. Los manuscritos económico-filosóficos suministran la prueba irrefutable de que la teoría marxista arraiga en el corazón de la problemática filosófica de Hegel. De estas determinaciones del trabajo retendremos, en principio, la que es el acto de engendramiento del hombre por sí mismo, o, dicho de otra manera, la actividad por la cual el hombre llega a ser propiamente lo que es en cuanto hombre, según su esencia, y sólo de tal manera que su llegar a ser y su ser existen para él, que se sabe y se considera a sí mismo como lo que es, el llegar a ser para sí del hombre. El trabajo es una actividad consciente. En el trabajo, el hombre se pone en relación consigo mismo y con el objeto de su trabajo. No se identifica con su trabajo, sino que puede tomar distancias frente a él, por lo cual, lo veremos todavía, el trabajo humano, en cuanto a producción universal y libre, se distingue esencialmente de la producción inmediata. Por ejemplo, de un pájaro que construye su nido. A esta determinación, a saber, que el hombre existe objetivamente para sí en el trabajo, se agrega una segunda. El hombre es un ser objetivo, más exactamente, objetivamente. Él no puede realizar su ser más que si produce, por sus fuerzas esenciales, un mundo objetivo,
exterior, material, en la elaboración del cual, en el sentido más amplio de la palabra, existe realmente. Por la producción práctica de un mundo objetivo, por la elaboración de la naturaleza inorgánica, el hombre demuestra que es un ser genético consciente. Él se revela aquí tal como es según su género, como un ser humano por oposición al ser animal, vegetal o inorgánico. Nosotros volveremos más tarde sobre el concepto central de objetivación. El trabajo así concebido es la afirmación esencial específicamente humana. En él, el ser del hombre se realiza y prueba su valor. La caracterización más general y provisional del concepto marxista del trabajo nos ha conducido ya más allá de la esfera económica, hacia la dimensión donde la esencia humana en su totalidad llega a ser el tema del análisis. Para progresar, la interpretación debe primero definir esta dimensión. Ella debe, para comenzar, responder a la cuestión siguiente: ¿a partir de cuáles premisas y cómo establece Marx el ser y la esencia del hombre? Es necesario probablemente responder a esta cuestión si se quiere entender lo que Marx entiende exactamente por trabajo alienado y poder asir así el fundamento total de la teoría revolucionaria.